Muchas bendiciones y un fuerte abrazo a la distancia. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana en Los Cocuyos, y estamos ubicados en San Antonio, en el Valle, aquí en Caracas, en mi nación maravillosa y hermosa, Venezuela. Para nosotros es un privilegio nuevamente estar con todos ustedes, que ustedes nos acompañen por cualquier medio, sea por nuestro canal de YouTube, sea en vivo en este momento en Radio Dinámica 1490 o también en nuestra iglesia presencialmente. Cualquier medio que elijas, para nosotros es un privilegio poder servirte a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Recuerdo que estamos en una nueva serie que comenzamos y esta es la segunda oportunidad, el segundo sermón de nuestra serie que le hemos puesto por título Cartas a las Iglesias del Apocalipsis, cartas de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Y el sermón en esta oportunidad tiene por título Mensaje a la iglesia de Éfeso, ama o morirás. Mensaje a la iglesia de Éfeso es la primera carta que nos encontramos a partir ya del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y estaremos específicamente del versículos 1 al 7. Pero antes quiero tener una palabra de oración y que el Señor encamine tanto la enseñanza como nuestros corazones alineados a lo que Él quiere enseñarnos en este día. Señor, desde ya disponemos nuestros corazones y alineamos nuestra mente también a tu palabra, que sea tu Espíritu hablando, que sea tu palabra, Señor, redarguyendo, que seas tú, Señor, directamente, como si esta carta nos las estuvieses entregando en este preciso momento, y que haya acciones de nuestra parte, que la carta pida, solicite acciones de nuestra parte. Ayúdanos en el nombre de Jesús, y te doy gracias por tu misericordia, porque el hecho de que esta carta nos las hayas hecho llegar habla de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Ama o morirás. Capítulo 2, versos del 1 al 7. Un pensamiento clave sobre el que estaré meditando a lo largo de las Sagradas Escrituras expuesta en esta oportunidad es el siguiente: podemos ser exitosos ampliamente y en cada área de nuestras vidas, y aún así haber abandonado nuestro primer amor. Podemos ser exitosos en el plano personal, profesional, académico, laboral, sentimental, financieramente. Nuestros emprendimientos están bollantes, están muy bien encaminados. Podemos tener éxito en cada faceta y en cada esfera de manera amplia, y sin embargo haber abandonado nuestro primer amor. Y creo que esa es la reprensión que el Señor le entrega a la iglesia en Éfeso. Quiere a su espíritu, el espíritu del Señor, que este día nuestro corazón sea compungido por su palabra, estremecido por su palabra. Quiere el Señor hablarnos abiertamente, así como lo ha hecho a cada uno de nosotros, pública y privadamente, para traer nuestros corazones a sus pies, humillados, reconociendo que Él es quien es y el que ha de venir. Debo comenzar con estas palabras que el Señor puso en mi corazón, y es que la historia del correo, particularmente aquí en Venezuela, en mi país, data de la colonia española, aproximadamente el siglo XVIII. Y ese inicio fue muy primitivo, en la época del correo, donde se entregaban cartas. Fue muy primitivo, pero sabemos de un gran avance a nivel de las comunicaciones, de las conexiones geográficas en nuestro país. Pero no me puedo imaginar en este tiempo, y aunque aún el sistema de correo y las postales, un correo postal aquí en Venezuela, y Postel, que es la empresa estatal, aún funciona. Conozco personas que laboran allí en esa empresa para el Estado. No puedo imaginarme la cantidad de cartas que en su tiempo se enviaban y se recibían, lo imperioso de que una carta llegara a su destino, la emoción con la que el que escribía la carta lo hacía, y luego la emoción del que esperaba la carta, sea
que se llevara a través de carruajes, caballos, asnos, cruzando límites de naciones. Luego mucho más moderno en nuestros tiempos, a través de barcos, embarcaciones, a través de grandes sistemas de transporte, aviones, en fin, conectando cada localidad en cada parte del mundo. Se podrán imaginar la importancia o la gran importancia que estas cartas revestían para cada una de las iglesias en el Asia. El mismo Señor en persona, Jesús, el gobernante de los reyes de la tierra, escribiendo la carta a su puño y letra. Sabemos que es Juan. Sabemos que es el apóstol amado que está escribiendo esto, o por lo menos la tradición, los padres de la iglesia, historiadores, nos han hecho saber la gran mayoría que consideran que es Juan, pero es el mismo Señor Jesucristo quien ha tenido la iniciativa de escribir a través de su siervo Juan y de enviar a las iglesias en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. ¿Qué harías tú hoy si recibes una carta del presidente de la República, del presidente de la nación en donde estás en este preciso momento? ¿Qué harías si recibes una carta del mismísimo cielo, tal como las cartas de las 7 iglesias? No solamente desde el mismísimo cielo, sino de parte de Jesús para ti. ¿Qué harías? Bueno, quizás hayas recibido alguna carta, pero déjame alertarte algo. Quizás muchos han recibido cartas y no las han contestado. Y quizás muchos hemos recibido ya más modernamente en este tiempo correos electrónicos con un accionar que esperan que nosotros accionemos y no los hemos contestado. Mucho más recientemente, con el auge de la mensajería instantánea, con el auge de las redes sociales, quizás hemos recibido mensajes en nuestras redes sociales, mensajes directos en nuestro buzón de entrada. Quizás hemos recibido un voice, un note en nuestro WhatsApp, por ejemplo, que han requerido una acción de nuestra parte y tampoco han recibido alguna respuesta de nuestra parte. Pues la alerta está en este momento. No te vayas hoy. Después de haber escuchado, después de haber estado expuesto a esta enseñanza, por cualquier medio a través del cual estés escuchando esta enseñanza, no te vayas hoy sin tomar en consideración las palabras que Jesús nos dirige, te dirige a ti y nos dirige a cada uno de nosotros. Y te pediría que trabajemos desde ya en la respuesta que Jesús se merece. Te puedes imaginar a la iglesia de los Cocuyos, esta iglesia local, recibiendo una carta de Jesús. ¿Te gustaría leer esa carta? Ya tú siendo de otra congregación, a mí me gustaría leer la carta que le envíen a cartas en Argentina. Me gustaría saber qué piensa el Señor, cuáles son esos elogios que el Señor tiene para las cartas en Costa Rica, las cartas que el Señor tiene a la iglesia en Colombia, en República Dominicana, en Haití. ¿Qué cosas le diría el Señor a través de una carta a Paraguay, a los Estados Unidos, a Rusia? ¿Te gustaría? Bueno, imagina también que tú recibas una carta. Me gustaría saber qué dice el Señor en la carta en la iglesia donde te congregas. Esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque una carta no puede dejar de ser respondida, no puede dejarse sin respuesta, tiene que responderse. Y eso es lo que nos encontramos en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Pero ya quiero ir a la lectura. Capítulo 2, versos del 1 al 7, estoy leyendo en versión Biblia de las Américas. Quiere el Señor que nuestro corazón sea corregido, instruido, exhortado en esta oportunidad. He orado al Señor también para que hable a nuestra vida en esta oportunidad. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia
y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Verso 4, aquí es donde viene el grueso, el trago grueso. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué cosas? Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mis amados, qué gran carta, corta, 7 versículos, pero ahí está, la estructura de una carta. El libro del Apocalipsis nos sorprende porque es el único libro en todo lo vasto de las santas y sagradas escrituras, un libro sacrosanto. El libro de Apocalipsis es una carta, pero es un libro apologético, pero es un libro profético, pero es un libro escatológico. Y es un libro en donde se habla de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La grandeza y la magnificencia del Pantocrátor, del Todopoderoso, está presente en estos 22 capítulos. Te invito nuevamente, quiero invitarte a que le des lectura diariamente al libro de Apocalipsis. Nosotros estaremos específicamente en los 3 primeros capítulos, las cartas a las 7 iglesias. Tuvimos una introducción de los primeros 20 versículos previa a esta enseñanza. Algunos datos importantes sobre esta carta. Cada carta tiene información de su autor. Cada una de las 7 cartas tiene información importante de su autor. Habla del carácter de Jesús. Esta carta habla del carácter de Jesús. Cada carta tiene un contenido central y ese contenido central tiene un diagnóstico sobre el estado de Cristo, cómo Cristo encuentra a la iglesia, cómo Cristo ve a la iglesia, cómo Cristo como su doctor, su examinador, encuentra a la iglesia. Eso es parte del diagnóstico, pero también se encuentra el remedio. Es la indicación para la enfermedad que Cristo encuentra. Dependiendo del mal que Cristo ha encontrado en el diagnóstico, en la revisión, dependiendo de ese mal, ahí está la receta. Esta es la receta para ti. Y ahí está el récipe, así le llamamos a las indicaciones de los galenos, de los médicos aquí en nuestro país. Pero también encontramos una promesa para los vencedores, así lo dice. Y estas promesas son las que están plasmadas a partir del capítulo 4. Estas promesas son las que están plasmadas del capítulo 19 al 22, de los últimos 4 capítulos, quise decir. Los últimos 4 capítulos de este libro de Apocalipsis, allí lo que podemos ver reflejado ahí, lo que sucede, lo maravilloso de una recreación al final del libro, toda la victoria de Cristo Jesús, cielo nuevo y tierra nueva. Todas esas promesas están guardadas para los vencedores. 5 de estas iglesias reciben reprensión. 5 de estas iglesias reciben un escarmiento, han sido reprendidas por el Señor. Solo se salva Esmirna y Filadelfia, que no recibieron una reprensión de parte del Señor. Y solo de estas 7 iglesias, una de ellas, que es la Odisea, la que se menciona al final, no tiene nada bueno que ser mencionado por Cristo. Solamente tiene reprensiones. Las otras 6 sí tienen algo bueno para ser elogiado por el Señor Jesucristo. Hoy tocaremos la primera de esas cartas, es la iglesia más cercana a Patmos. Recuerda que el apóstol Juan está exiliado, producto del testimonio y la predicación de Cristo al final del primer siglo. Ahí está Juan en Patmos, ahí el Señor abre una ventana para que pueda haber una maravillosa revelación de Jesucristo al final de los tiempos. Allí está Juan. Empezaremos a abordar entonces esta carta en Éfeso, la carta a la iglesia en Éfeso, y lo abordaremos un poco el tema de lo que está sucediendo en la ciudad, porque dependiendo de la ciudad, dependiendo de la cartografía espiritual que encontremos en la ciudad,
Dependiendo del mapa espiritual, así será la iglesia. La ciudad había estado moldeando por años a la iglesia. Una iglesia que se encontró en el primer capítulo de Efesios, esa carta que escribe el apóstol Pablo, esa iglesia que ha sido fundada por Pablo. Ahí está en el libro de los Hechos, cómo podemos ver la formación de la iglesia, Aquila y Priscila haciendo trabajo juntamente con Pablo. Leemos en el primer capítulo cosas maravillosas de esta iglesia, pero ahora leemos, años después, una gran reprensión, aproximadamente, años 35, 40 años antes de que se escriba este libro, había sido fundada la iglesia en Éfeso. Y particularmente cuando en nuestra iglesia local cumplimos a mediados de este año 28 años de aniversario, creo también totalmente pertinente que esta carta es para nosotros. Iglesia Los Cocuyos, comunidad de Los Cocuyos, esta carta es para nosotros. Hermano, tú que nos estás escuchando, nos estás viendo desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier medio, que formas parte de una iglesia local. Y si no formas parte de una iglesia local, te pediría que urgentemente formaras parte de una iglesia local en donde crezcas, en donde recibas la palabra de salvación, palabra fresca, doctrina sana, con la cual puedas empezar a crecer allí en esa iglesia. Esta carta es totalmente pertinente. La ciudad de Éfeso era una de las 4 ciudades poderosas del Imperio Romano. Estaba Roma, Alejandría, Antioquía de Siria, porque la otra es Antioquía de Pisidia. Es Antioquía de Siria junto con Roma, con Alejandría y Éfeso, de las 4 ciudades poderosas del Imperio Romano. De hecho, una de las cartas a las iglesias es a Pérgamo. Tanto Éfeso como Pérgamo se contendían entre ellas por ser la capital de Asia Menor. Había una competencia entre ellas. Eventualmente vemos que la iglesia en Éfeso toma ventaja por todo lo agraciada que había sido delante del Señor. Un tamaño de una ciudad para nada despreciable, entre 250,000 y 500,000 habitantes de la ciudad, que para ese tiempo era una suma considerable. Se había desarrollado toda una actividad portuaria, una actividad comercial. Éfeso, de hecho, tenía las 3 grandes rutas comerciales para ese tiempo, para el Asia Menor en ese tiempo. Y tuvo cierta independencia porque el Imperio Romano les había dejado desarrollar sus finanzas siempre y cuando estuvieran bajo su tutela, pero habían ganado cierta independencia. Hablemos acerca de un tema que creo que es especial, es acerca de la religión. Mis amados, tenían una deidad llamada Artemisa en la ciudad de Éfeso. Al final viene siendo la misma diosa Diana que se menciona en la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Son los mismos dioses con diferentes nombres, con diferente cachimbo, como decimos aquí en nuestro país. La misma persona con diferentes nombres en distintas partes del mundo. El templo de la diosa Artemisa era considerado una de las 7 maravillas del mundo para ese momento. ¿Se pueden imaginar la magnitud de este templo de la diosa Diana o de la diosa Artemisa? Y es que tenía 4 veces el tamaño del Panteón Ateniense. El Panteón Ateniense era un lugar donde se creía que estaban las residencias de los dioses de Atenas. Entonces se podrán imaginar lo grande, lo inmenso, lo magnánimo que había sido construido, el tamaño del templo. Y había sido construido con 100% de mármol, una grandiosidad. Diosa era considerada como la diosa de la fertilidad y ya por ahí más o menos podemos sacar cuenta de la inmoralidad que se vivía en la ciudad. Esto dio lugar a mucha inmoralidad, como lo estoy diciendo. De hecho, un filósofo que no es cristiano, pero un filósofo de su época dijo estas palabras: nadie puede vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Nadie puede vivir en esta ciudad de Éfeso y no llorar por su inmoralidad. De hecho, no podemos imaginarnos la inmoralidad que se podía vivir. La ciudad estaba plagada, aparte de la inmoralidad, de cultos, de brujería, a dioses paganos, a adivinación, cultos de magia, un trasfondo religioso y pagano bastante increíble para el tiempo en la ciudad de Éfeso.
Pablo quiso fundar a la iglesia aquí en el corazón del Asia Menor, en lo que hoy es conocido como Turquía. El Señor llevó al apóstol Pablo a fundar su iglesia allí, en la candela, como pudiéramos decir hoy. Y muy probablemente junto a sus colaboradores Priscila y Aquila durante su segundo viaje misionero. Ya en su tercer viaje misionero hacia el mismo sector, dura de 2 a 3 años en la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso fue impactada de manera muy importante por la predicación del apóstol y la predicación del evangelio. Incluso leemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 18 al 20. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, mire el impacto del evangelio allá en Éfeso, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Eso es mucho dinero, es decir, habían invertido una vasta cantidad de dinero en magia, en hechicería, en sortilegios, en paganismo puro, lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Verso 20, y así crecía poderosamente en medio del paganismo más acérrimo en Asia Menor. En el primer siglo creció el evangelio vertiginosamente. Gloria a Dios. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. No es poca cosa, mis amados, lo que está sucediendo en Éfeso en este momento. Pero mira el revuelo que se genera por esto. Capítulo 19, versículos más adelante, 23 al 29. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Del camino se le llamaba a los cristianos en ese tiempo. 24. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, mira el revuelo que está generando la predicación del evangelio. Y esto ha sido históricamente, cada vez que el evangelio se planta en las naciones, el ocultismo, el paganismo y las tinieblas se estremecen. El poder de Dios moviéndose abiertamente en las naciones, el poder de Dios moviéndose en las iglesias, el paganismo se estremece. Las huestes espirituales de maldad tienen que estremecerse por el poder del evangelio. Compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Mira lo que están diciendo Demetrio. Un hombre comerciante de estas estatuillas de la diosa Diana se estaban lucrando hasta más no poder de la magia, del encantamiento y de las ventas. Él está dando fe de que en toda Asia, no solamente en Éfeso, en la circunscripción de Éfeso, sino en toda Asia el evangelio está tomando espacio cada vez más. Este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Te digo, de hecho, si has hecho algo con tu mano, eso no es Dios. Dios no puede ser hecho con tus manos. Dios no puede ser labrado por nadie. Dios es Dios y Dios es eterno. Bendito sea su nombre. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también en que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor. Y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Mis amados, Demetrio era un comerciante más de la ciudad que se estaba enriqueciendo, que estaba lucrándose, que estaba consiguiendo dinero. Pero hay dos seguidores de Pablo que fueron confundidos también.
Mira hasta dónde puede llegar la influencia del mal, del ocultismo, de la magia, de las ventas, de la tiniebla, de las ventas de imágenes para adoración idolátrica. 2 compañeros de Pablo fueron influenciados por esta gente. Toda la ciudad había sido infectada. Pero esta iglesia de Éfeso fue una de las iglesias que fue equipada con la mayor bendición en todo el sector. Hechos 19:10. Esto continuó por 2 años. ¿Qué cosa? La predicación del evangelio, la locura del evangelio, como lo dice Pablo. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Esto sucedió por 2 años, el tiempo en el que Pablo estuvo aproximadamente de 2 a 3 años allí en Éfeso, construyendo la comunidad. Por lo importante que llegó a ser a Éfeso para toda Asia, es que quizás muy probablemente fue que recibió en primer lugar la carta que Juan les está enviando. Muy probablemente por la influencia que Éfeso tuvo para el resto de las iglesias, muy probablemente también porque el apóstol Juan estuvo ministrando en esa iglesia. Muy importantemente fue la dotación que el Señor hizo a esta iglesia en Asia. Quiero compartir algunos puntos. Uno, la encomienda, la vamos a ver en el verso 1. Otro, el dador de esta encomienda. ¿Quién fue el que envió esta encomienda? El mismo verso 1, versos 2 y 3. El elogio que se le entrega a la iglesia en Éfeso. Y verso 4, la reprensión a Éfeso. Verso 5, la cura a esa reprensión. Vayamos a esa primera parte, la encomienda. Verso 1, escribe el ángel o escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mire cómo comienza el texto con un imperativo, un verbo. Escribe, mis amados, es una orden. Juan debía asegurarse de escribir todo lo que estaba escuchando y lo que estaba viendo. Se debe entregar al ángel. Escribe al ángel. Unos dicen que es el pastor de la iglesia. Otros dicen que es un tipo de ángel que había sido asignado a cada iglesia para protección de la misma. Y pudiera tener cierta verdad. Quizás hay unos que pueden inclinarse a ello porque en la carta a los hebreos habla del ángel que está para cuidar a la iglesia del Señor. Esta es una encomienda de Juan, una encomienda de Jesús a través de Juan que debe cumplirse. Una encomienda de Jesús. Juan escribe, mis amados, todas las órdenes, todas las instrucciones que recibamos del Señor, es necesario que en nosotros se encuentre acogida, que nosotros seamos obedientes. Recuerda la bendición en el versículo 3. Bienaventurado, dichoso el que lee, pero el que oye, pero el que guarda y obedece las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. La encomienda, versículo 1, la encomienda es escribe, es un imperativo, no es una recomendación. Juan, te recomiendo que si te interesa, escribe lo que escuchas y ves. No, Juan escribe, no pierdas absolutamente nada de detalle de lo que vas a ver y lo que vas a escuchar. Pero esto nos lleva a la segunda parte de nuestro sermón, la segunda sección. ¿Quién es el dador de esta encomienda? Eso es lo más importante. ¿Quién es el que da esta encomienda? Está en el verso 1. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto. ¿Quién es el de la encomienda? ¿Quién envía esto? No es cualquier persona. Ni siquiera es el mismo Juan, alguien importante para el reino. No, es Cristo Jesús. Es el Cordero inmolado. Es el Hijo del Hombre que Daniel vio en una visión viniendo en las nubes. Es Jesús. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda, el que se mueve, el que conoce, el que ve, el que huele los 7 candelabros de oro, dice esto. Y no me queda la más mínima duda de que el que está enviando, el que hace esta encomienda, es Cristo Jesús. Mi amado, no te quede la menor duda. Claramente,
desde el verso 1 hasta el 20, que es la introducción a esta gran carta, este gran libro apologético, profético y escatológico, y carta como Apocalipsis, no te quede la menor duda. Los 20 primeros versículos habla de quién es el que está enviando esta encomienda. ¿Quién es el que está colocando esta carta en manos de Juan? Y describe a esa persona, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Mi hermano, el Señor lo explicó en ese verso 20, finalizando el primer capítulo. El que tiene las 7 estrellas en su mano es Jesús. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, los 7 pastores que están allí, y el que está en medio y camina entre los 7 candelabros, el que camina en medio de las 7 iglesias locales, ese es Jesús. No te quede la menor duda que es Cristo quien camina en medio de nuestras iglesias. Iglesia Los Cocuyos, iglesia, tú hermano que formas parte de otras comunidades, no te quede la menor duda que Cristo conoce tu obra y camina en medio de tu congregación y de esta congregación. Es quien nos protege, es quien sostiene a su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Ese mismo que camina en medio de los candelabros, ese mismo que tiene en su mano derecha, en su diestra, las 7 estrellas de las 7 iglesias, es el mismo que tiene ojos como llamas de fuego. El que camina en medio de las iglesias tiene una espada en su boca. El que camina en medio de las iglesias, que las inspecciona, que conoce su accionar, su caminar, el que conoce su mover, su pensar, sus motivaciones, sus deseos, en dónde están sus afectos, es el mismo que tiene su pie como bronce bruñido por el oro, mi amado, por el fuego. Mi amado, no te quede la menor duda que el que encomienda el envío de esta carta y quien la dicta es Cristo Jesús. Por eso es tan pertinente prestarle atención a esta carta y a lo que dice para cada uno de nosotros. Esto nos lleva a la tercera sección, versos 2 y 3, el elogio que tiene el Señor para con esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mi hermano, no me queda otra frase que decir, ¡wow! ¡Qué gran elogio de parte del fiel, del testigo fiel y verdadero! ¡Qué gran elogio! Pero mire cómo comienza. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. La palabra en griego que está puesta aquí como conozco es oída. La palabra griega oída, y esa palabra significa o trae a nosotros la idea de que lo que Jesús conoce es pleno, es el conocimiento pleno, es un conocimiento absoluto, es un conocimiento completo, perfecto. Es decir, no hay absolutamente nada de la iglesia de Éfeso, específicamente, que Cristo no conozca. Mi amado, tú que me ves o nos escuchas, en cualquier momento y desde cualquier lugar, no hay nada que pueda escondérsele al testigo fiel y verdadero, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, a través de su apóstol Juan, a través del ángel que le llevó esta carta a las iglesias: yo conozco perfectamente tus acciones, tus pensamientos, tu mente y tu corazón. Todos tus miembros me son conocidos. Ninguno de ellos es ajeno a mi conocimiento. Conozco a los que no creen en mí, conozco a los que son de parte de mi cuerpo, que son creyentes allí, conozco a los que te están visitando, que no se quedan, que no me conocen. Yo conozco absolutamente de todos los que hacen vida en Éfeso. Eso significa que Jesús es Dios, porque Jesús es omnisciente. Jesús tiene un conocimiento perfecto, completo, absoluto y lleno de todas las cosas. Mis amados, nada se escapa a la supervisión de Cristo en las iglesias.
Por eso Él se identifica. El que envía la encomienda se identifica. El que tiene las 7 estrellas de las 7 iglesias en su mano derecha y el que camina por en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús conoce a sus iglesias. Jesús se mueve en medio de las iglesias. Mi amado, Jesús te conoce. Tú eres parte de la iglesia. No hay nada privativo que Él no conozca de parte tuya. ¿Qué es lo que Cristo conoce? Ahí están los elogios, para luego ir para hablar acerca de la reprensión. ¿Cuáles son los elogios? Es el caminar de la iglesia en Éfeso. Conozco dónde está tu mente. Conozco tus primeras obras, tus acciones. Conozco cómo amabas a la iglesia. Mi amado, es menester que leamos un poco el libro de los Hechos. A partir del capítulo 19 es menester que leamos la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, los Efesios. Capítulo 1, yo sé que amas profundamente a los santos de la iglesia, los amas. Así describe Pablo el amor de la iglesia a los Efesios para con ellos mismos. Pero algo pasó, porque estos son los elogios. Conozco tu fatiga, conozco tu esfuerzo, conozco tu perseverancia. Sé que trabajas incansablemente de sol a sol. Sé que no eres perezoso. Sé que no andas vagueando por allí, ocioso. Sé que estás trabajando a sol partido. Así decimos aquí en Venezuela. No sé cómo dirán en tu nación cuando trabajan de sol a sol, cuando el campesino va a la brega, al trabajo en el campo, a la zafra, como dicen en Cuba. No estás vagueando, no eres perezoso, no eres ocioso. Sé que eres gente que trabaja, sé que persistes, sé que eres perseverante. Conozco tu perseverancia, sé que no toleras a los mentirosos, sé que no toleras a los falsos maestros, a los falsos apóstoles que se mencionan, se llaman autoapóstoles. Sé que no los consideras, los rechazas. Sé que no te has dejado llevar por las enseñanzas de los falsos maestros. Rechazas a los malos, eso es importante. Hay gente que hace piedad, hay gente que hace impiedad. El Señor dice, uno de los elogios que tengo para contigo es que tú rechazas a los que andan haciendo mal. Y la iglesia tiene que rechazar al malo. La iglesia está llamada a rechazar lo que Cristo rechaza, al perverso, al idólatra, al impío, al que no cree, al que es malo, de mal corazón, de mala mente, de mala intención. Hay evidencias de eso en las cartas de Pablo. Hay evidencias de eso en las cartas del apóstol Juan al final del primer siglo para la iglesia en Éfeso. Pero el que escudriña todo, que no se le escapa nada, no solo veía lo que ellos externamente estaban haciendo. El que escudriña lo profundo del corazón y los tuétanos y parte los huesos, también conoce lo que estaba sucediendo a lo interior de ellos. Pero tengo esto contra ti. Pero tengo esto contra ti. El pero de la reprensión, el gran contraste. Hay elogios. La única iglesia que no recibe elogios, sino pura reprensión, es la Odisea. Las demás iglesias recibieron elogios, pero hay 2 que no recibieron reprensión: Esmirna y Filadelfia. 7 iglesias que configuran la iglesia de Cristo en este tiempo, que configuran nuestra vida en este tiempo como cuerpo de Cristo. Pero tengo esto contra ti. Ahí viene la reprensión y esto nos lleva a la cuarta parte del sermón. La reprensión a Éfeso, verso 4. El verso 4 dice así, comienza con esa palabra de gran contraste. Pero esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Que has abandonado, dicen unas versiones, tu primer amor. Ese pero es de contraste entre lo que vienes haciendo y entre lo que está mal. Ese pero es un gran contraste. Muchos nos dejamos llevar por el empaque. ¡Wow! ¡Qué grandes obras! ¡Qué gran trabajo los cocuyos! ¿Y cómo está el interior, el interno? Lo que realmente importa, lo que está dentro, ¿lo has abandonado? ¿Lo has traído a menos? ¿Es insignificante para ti eso? Ese primer amor. ¿Has dejado tu primer amor?
Y sí, como lo dije el pensamiento inicial, es posible estar trabajando incansablemente a doble lomo partido cada día para el Señor, Ojo, trabajemos para el Señor incansablemente. Es posible trabajar para el Señor incansablemente y haber abandonado nuestro primer amor. Esa es la reprensión del Señor a la iglesia. Es posible tener doctrina, defender nuestra fe, 1 Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de nosotros la razón de nuestra esperanza. Pero también es posible dejar nuestro primer amor a un lado. Es posible batallar en contra de los falsos maestros, en contra de las herejías, que parece ahora que hay una ola de herejías últimamente hacia Latinoamérica y Centroamérica. Tengamos cuidado, vayamos a la palabra, devolvámonos a las fuentes. Es posible batallar en contra de los falsos maestros, falsos apóstoles, autonombrados, y a la vez haber dejado nuestro primer amor. Es posible sufrir por la causa de Cristo, ser encarcelado por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por rechazar lo que Cristo rechaza y por abrazar lo que Cristo abraza, por ser intolerante contra el mal y los falsos maestros y apóstoles, y a la vez haber abandonado nuestro primer amor. Algunos dicen que el primer amor es el amor por Dios. Yo lo creo así. Hay otros que dicen que junto a ese primer amor estará el amor a los hermanos. Y particularmente en esos dos se resume la ley y los profetas. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. El Shema. Ahí está el Shema. Esa oración, esa instrucción maravillosa. Amarás al Señor por encima de todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento, el Shema. Y amarás al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dicen que estos dos configuran el primer amor, pues los efesios, la iglesia en Éfeso, estaba haciendo eso. Cuando lees el primer capítulo, verso 15, lees lo que Pablo está diciendo de la iglesia, elogios, amas a los santos. Y cuando lees el capítulo 6, versos 23, 24, lees el amor que ellos tenían para con Dios y para con su Hijo. Pero lo habían perdido. Habían perdido su primer amor. Y estaban en un gran problema, porque el que pierde el amor por Dios y por su prójimo está en un grave problema. Habían perdido el fervor por el Señor y por su iglesia. Es posible que hayamos perdido el fervor por Dios hoy y por su iglesia también. Ah, no, qué broma, son los mismos de siempre. Sí, los mismos de siempre, qué problema. Es posible hacer toda la obra del ministerio. Es posible ser un pastor, un predicador, un conferencista totalmente exitoso y haber perdido el fervor por el Señor y el fervor por su iglesia. Mi amado, si eso te ha ocurrido a ti, Jesús tiene un pero para ti en esta carta, pero también tiene una gran promesa para cada uno de nosotros. Cuando leemos Deuteronomio 6, del 4 al 5, leemos esa Shema, esa oración que los judíos hacían todos los días. Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo de Israel sabía que su amor era un amor para con Dios. Y era un amor que se expresaba todos los días. Mi amado, y lo digo y quiero que de verdad puedas meditar en esto. El problema que tenemos de desobediencia, de no obedecer y no abrazar la palabra de Dios como algo de vida o muerte, radica en que hemos abandonado el amor por Dios. Mi amado, mire, si me amáis, dice la palabra, guardad mis mandamientos. Si no me obedeces, no amas, no me amas. Ese es nuestro problema. Falta de amor hacia Dios. Obedeces a Dios, pero lo haces por temor a las consecuencias. Eso no es amor.
Pastor, yo amo a Dios porque si no lo amo, me va mal. Eso no es amor, eso es interés. Necesitamos entender que el amor a Dios resulta en obediencia. El que obedece, obedece porque ama a Dios. Y la obediencia resulta en bendiciones. Las bendiciones vienen a los que obedecen y el que obedece lo hace porque ama a Dios. Muchas veces la palabra está en nuestra mente solamente, pero no está en nuestro corazón. Y ese corazón, mis amados, necesita ser transformado. El corazón de la iglesia necesita ser transformado. El corazón de la iglesia en Éfeso necesitó ser transformado. Empezamos bien durante nuestra carrera ministerial, durante nuestros primeros años de matrimonio, pero llega un momento en el que todo pasa y pasa sin sentido y empezamos a perder ese primer amor. Y hay cosas que tienden a quitar el brillo del amor del primer cristiano que llegó a la iglesia y que se enamoró del Señor y que todo lo hacía con mucho amor. Orgullo. Ya no aprendo mucho, ya yo sé mucho, ya yo me sé eso. El orgullo hay que combatirlo en el corazón. Los logros, lo que he logrado yo por lo que he hecho. O los fracasos nos hunden, nos desaniman. Los resentimientos que están en el corazón, corazones heridos. Hermanos apartándose del amor a Dios porque otro lo hirió y no viene más a la iglesia. Heridos. Necesitamos luchar con el orgullo en el corazón. Compromisos que tenemos con el mundo versus los compromisos en la misma iglesia. Todo eso se configura y son tropiezos para nuestro amor con Dios. Y el Señor mismo lo recordó, Marcos capítulo 12. ¿Cuál es la prioridad? Versos 28 al 30. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. Y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es este. ¿Cuál? La Shema, Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Cristo mismo repitiendo el Shema, el Antiguo Testamento. Y ahí está, enfocándonos. ¿En dónde está nuestro amor hoy? ¿Se ha esfumado nuestro primer amor? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y quiero cerrar con la cura. Verso 5. Recuerda, por tanto, de a dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Ese es el récipe, esa es la cura, ese es el remedio. Ven y arrepiéntete. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, quitaré a la iglesia. Por eso muchas iglesias han cerrado hoy. Si no te arrepientes, haz memoria, recuerda lo que hiciste. Mi amado, tú que nos ves o nos escuchas, haz memoria, recuerda cómo comenzaste tu camino en el Señor. Pausa un poco, baja la velocidad, quita cosas que te están restando tiempo de tu devoción para el Señor, de tu comunión con el Señor íntimamente. Arrepiéntete, haz un giro en U, no hay otra opción para nosotros. Verso 7, es una recomendación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se repite 7 veces a cada una de las iglesias. Se lo repite. ¿Para quién? Al vencedor le dará a comer. ¿Quién es ese vencedor? Según la primera carta de Juan, que es el que escribe, el vencedor es el que ha nacido de nuevo, que vence al mundo. Te dejo eso para que lo puedas leer en el hogar. Primera de Juan 5:4. ¿Quién es el vencedor? El que cree en Jesús y el que ha nacido de nuevo. Mi amado, ¿en dónde nos encontramos hoy? ¿En dónde están nuestros afectos hoy? Este mensaje es para cada uno de nosotros, aquí en nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de los Cocuyos, pero también para ti, mi hermano, que nos escuchas hoy a través de Radio Dinámica, nos estás viendo en nuestro canal en YouTube, o también que nos estás viendo y observando en este momento en nuestra iglesia local. Te invito a que puedas meditar en este mensaje para cada uno de nosotros. Este mensaje es muy serio, es muy pesado y necesita una respuesta de parte nuestra. Es una carta que necesita una respuesta de parte de nosotros. Sí, podemos tener éxito en trabajo, finanzas, placeres, diversión, entretenimiento. Sí, y haber perdido nuestro primer amor. Digamos como dijo Pablo, y con esto cierro y quiero orar. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis amados, no nos vayamos hoy iguales.
Busquemos la cura y el remedio y el récipe para este gran mal, es una plaga. La cura, vamos a arrepentirnos delante del Señor. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias por ese gran diagnóstico que has hecho de mi corazón, de tu iglesia. Te pido que por tu Espíritu, Señor, me lleves a tus pies arrepentido. Quiero extirpar todo mal de mi corazón. Más bien, te pediría que hagas una incisión con el escalpelo en mano, con el bisturí en tu mano, Señor, que puedas hacer una operación en mi corazón en este preciso momento. Y extirpes todo mal, todo cáncer y toda gangrena que esté, Señor, entorpeciendo mi devoción y mi entrega, y esté quitando ese primer amor que yo lo haya abandonado. Padre, te pido perdón. Sigue examinando mi corazón. Sígueme enviando cartas que expongan el gran mal y el gran pecado en mi corazón. Te lo pido en el glorioso nombre de aquel que tiene en su mano derecha las 7 estrellas de los 7 ángeles de las 7 iglesias, y aquel que camina en medio de los 7 candelabros de oro, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, como siempre les digo, es un gran placer y privilegio poder servirles a través de la enseñanza. Acude a nuestras redes sociales, ubícanos en Instagram como @loscocuyos, y allí te vas a encontrar los distintos links para nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y nos puedes seguir en Radio Dinámica 1490 cada domingo en nuestro programa Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras. Me despido como siempre lo hago. Que Dios te bendiga abundantemente.